Bueno, sean todos bienvenidos a una entrevista con un poeta, un poeta, profesor, rebelde, comunista, marxista, anarquista, pero sobre todo cristiano, según entiendo. Y como una forma de salutación inicial, voy a leer un poema dedicado a usted, profe. ¿Ya? Vaya. Qué honor. Profe Gatica, poeta seguidor del Cristo de los oprimidos, augur del juicio final contra los especuladores que usufructan del esfuerzo ajeno. Sal a predicar a viva voz tus textos. Algún día vendrá la multitud, los pobres, los enfermos y los desvalidos, aquellos en los que se refleja el rostro de Cristo, para recibir la vieja buena nueva que anuncias con tanto ahínco, que tarde o temprano llegará la justicia, caerá como maná del cielo, para alimentar a los hijos pródigos, a los delincuentes y drogadictos, a los pobres y oprimidos. Porque así lo profetizó en palabras tu Cristo, el que vivió, predicó, murió y resucitó en Barrancas. Sea una salutación inicial a usted, profesor. ¿Por qué? Vamos a hacer un poquito de contexto, disculpe que le quite tanta palabra. Correcto. Tenemos este libro, Predicaciones del Cristo de Barrancas, que es el último libro del poeta Guillermo Gatica. ¿Hasta cuánto salió este libro, profe? Bueno, ya va a cumplir un par de años ya. ¿Par de años? En diciembre. Diciembre. El último que nosotros habíamos visto fue el... O corrijo, me parece que este libro va a cumplir recién un año. Sí, claro, por eso fue el lo lanzamiento menciono. fue en diciembre del año pasado. Claro. Sí, Nosotros, un año va a cumplir. Nosotros tuvimos la última entrevista, la tuvimos a raíz de el Poesía de Utilidad Pública. Correcto. Ese es muy bonito libro. Interesante. Pero ahora tenemos este, que Predicaciones del Cristo de Barrancas. Siento, ¿es una copia de Predicaciones del Cristo del Elqui o no? No, yo diría que no, porque de partida Parra pertenece a una clase social, digamos que también, no es una clase social, pero Los Parras tal vez. los Parras tienen, claro, él tiene como una herencia cultural, política. No quiero decir que esto lo desmerece, pero indudablemente él vive en un país con mayores oportunidades de despegue. Entonces, imagínate, acceso a la universidad, acceso a becas, viaja a Nueva York o a Estados Unidos, se nutre de eso, ¿no? Hay una corriente política que una plataforma que lo eleva de alguna manera. Entonces tiene más elementos. También, yo sigo insistiendo, yo creo que ese poeta hoy día tiene que ver con las vivencias, ¿no? O sea, yo me siento mucho más un Cristo pobre que él. Segundo, hay otra diferencia. Él hace una... Bueno, es brillante lo que él hace porque él toma un predicador del norte, que era un caballero que se juraba de alguna manera un Cristo, y lo parafrasea, ¿ya? Y lo mío nace de un auténtico sentido. Yo, cuando niño, aprendí a leer la Biblia. No tiene un sentido de parafrasear a nadie. O sea, yo siento que lo que escribo brota nomás de una necesidad de expresar en palabras lo que fue en esa formación mía, digamos. Que era un Cristo dedicado a la salvación de la alma, pero era un Cristo que, por lo menos en mi caso, no se metía en el tema político. O sea, se predicaba en las calles, pero la salvación del alma. Y Mire, ahora, profe, que está mirando la y cámara. ahora ya viejo, sebo. Bueno, es que es interesante el público que va a escuchar. Y lo otro es que en esta cosa, como te cuento, de predicar, pero ahora las nuevas necesidades, la educación, la salud, los problemas que tenemos con el machismo imperante, la heteronorma. Entonces, nunca nació esto de copiarle, pero indudablemente él es que la lleva primero. Claro. ¿Sí? Es igual ahí como la figura de Cristo viene a ser igual a veces tangencial un poco para la poesía en general, porque digamos la poesía se nutre también siempre de ese ámbito espiritual de la vida. De hecho saca mucho lenguaje de ahí. No, y es curioso que no somos los primeros, perdona que me compare Parra, pero de ninguna manera, siempre. Pablo de Roca también, o sea, Pablo de Roca tiene un libro que se llama Moisés. Y esa poesía grandilocuente de Roca, esa poesía mesiánica, sobrecargada. Es un lenguaje finalmente bíblico, apocalíptico. Apocalíptico, tal vez.
Y seguramente eso es lo que nos seduce a los que escribimos, de repente, que uno no puede sustraerse a esa fuerza del lenguaje bíblico. ¿Ah? Porque finalmente el poeta también, de alguna manera, impera en la oralidad, porque el poeta lee para sus amigos, lee para sus enemigos también. Bueno, y esa oralidad es bíblica, porque hay una cosa ahí del que predica, del Mesías. Así que, ¿Hay un sentido profético tal vez en su libro? no es mi libro, yo creo que todo libro es poesía. Yo creo Todo que, libro poesía. Acuérdate que los griegos llamaban, no sé si los griegos no, ya está, con la edad yo confundo los roles, pero se consideraba el bate, bueno, el que vaticina. Sí. Entonces el poeta era considerado una suerte de profeta. O sea, así fue considerado Virgilio, Homero, y de alguna manera la poesía dice lo que viene. Por supuesto que algunas logran ver lo que viene a un nivel extraordinario, como Zurita, seguramente, como la Szymborska. Y uno dice lo que viene en la esquina nomás. O sea, a 10 metros. Sí, es verdad. ¿Usted considera que es la labor del Cristo de Barranca un poco predicar en las esquinas, tal vez? No, el Cristo, sí, pero este Cristo de Barranca es en realidad la voz que clama en el desierto, que nadie escucha. En el desierto al lado de un basural. Al lado de un basural, claro, pero sobre todo el desierto del vacío espiritual, o sea, en el sentido no canuto, sino que en el sentido real. Mira, hoy día toda la gente está preocupada de lo que tengo, de lo que voy a obtener, de las cosas materiales. Habla de autos, habla de departamentos. Bueno, naturalmente todos quieren vivir en una casa digna, pero me refiero a cuando ya es una obsesión que el éxito está dado por lo material. Y yo creo que ahí está ese desierto donde ya no está la amistad, la pichanga, la reunión de los amigos como antes, que se juntan a jugar brisca en las calles. ¿No es así? O sea, hay tal vez una visión como un cierto cambio epocal y de tal vez una voz que habla desde ese pasado que pareciera ser tan necesario en el presente. Yo creo que por ahí hay alguna exégesis, claro. Yo creo que este Cristo es un Cristo apatotado. Los 12 discípulos es la patota, son los amigos del barrio, el club deportivo, estas artesanas que se ponen a tejer. Hay que recuperar el diálogo, hay que recuperar eso. Y ese es el desierto que te digo. Y hay un desierto, tú vas a las calles, no hay nadie, los niños ya no juegan en las calles, algo que... Hay que recuperar la carne un poco, que suene muy cristiano. La carne, hay que recuperar la carne. Y la sangre también. La sangre, hay que recuperar el vino, hay que recuperar la fiesta. La fiesta. ¿Nos quiere leer un poema de su...? Bueno, para los amigos que están ahí seguramente escuchando, a propósito de, claro, voy a leer un poema que nace de un mito, ¿cierto? Cuando se destruye Sodoma y Gomorra, a propósito. Esta cosa, ¿no?, del deber ser de la Biblia, ¿no? Pórtate bien, tú tienes que ser así, eso. Bueno, este Cristo no, pues habla de, o esta poesía habla también de las personas que son capaces de tener otra lectura. Entonces en la Biblia hay una mujer, que es la mujer de Lot, que le dice: no mires para atrás, no puedes mirar hacia atrás. La que se convierte en sal. Y se convierte en sal. Pero eso me llevó a mí a pensar que en Chile también no se puede mirar para atrás. En Chile no se puede hablar de la memoria. No se puede hablar del octubrismo, no se puede hablar del golpe militar, no se puede hablar de la dictadura, no. Ya, ese mirar para adelante, que no es un mirar para adelante edificante, sino que es pura amnesia, ¿no? Entonces aquí está la mujer de Lot, pero que viene otra lectura. La mujer de Lot. Cuando estaba con un pie en la escalera del avión, miré para atrás nomás. Miré para atrás nomás, de pura rabia, de pura marginación nomás. Me aburrí de caminar detrás de Lot, seguir sus ocurrencias. Quise por primera vez desobedecer. ¿Por qué no? Quería ver a los míos. ¿Qué les pasaría? ¿Qué les pasó? ¿Podía existir un Dios tan castigador? No lo creo. Los niños, los adolescentes. No creo que alguien pueda destruir tanta belleza. Me equivoqué. Esa es como la mujer de Lot, que es más feminista, no sé, que tiene una mirada de clase. Y se aburrió, se aburrió de andar detrás de Lot, del hombre. ¿Nos equivocamos, profe, de alguna forma? Claro, de alguna manera nos equivocamos los hombres, la humanidad, o sea, la heteronorma. Bueno, ahí hay una diferencia con Parra igual, es un genio. Pero como uno está un poquito más acá en los tiempos,
a este Cristo lo sacó de cosas más terribles que lo que le pasó a lo mejor al mismo Papa. Efectivamente. Sí, interesante, ¿no? Esta transposición tal vez de los personajes. Obviamente siempre es un juego imaginario, ¿no? La mujer de Lot como escapando de Chile tal vez, ¿no? Saliendo de Chile, de una suerte de infierno que no solamente fue profetizado, se sabía que iba a pasar y pasó efectivamente. Claro, no, y esa figura que todos tocan es muy interesante, porque si lo ponemos en contexto histórico, esta mujer, que yo me imaginaba que en este poema, es una mujer que se va al exilio, ¿cierto? Y lo que queda acá atrás es Sodoma y Gomorra. Entonces, lejos de ser una imagen pulca y ordenada, como hacía la gente de derechas, que dice, no, Pinochet no pone un orden, en realidad lo que instaló fue Sodoma y Gomorra. O sea, aquí en realidad los ricos se aprovechan de los pobres, aquí reina la corrupción, claro. Se reparten las vestiduras del maestro, que el Estado se lo repartió al mejor postor. Yo creo que es una imagen que calza, pero... Sí, ahí hay un sentido digamos, tal vez de la pulcritud católica, entre comillas, o quizás más conservadora, de esto como de mantener la imagen del sujeto ordenado, educado, pero frente ciertamente a una nube de testigos, por decirlo de alguna forma, una muchedumbre que puede que esté mirando, pero en el fondo, cuando hablamos como de la materialidad misma y del sentido mismo, el capitalismo, tal vez, o el libre mercado, como se practica aquí en Chile, claro, es más bien una suerte de orgía, una suerte de espectáculo, digamos, desnudo, digamos, directo, pornográfico, en ese sentido. Claro, entonces ahora la palabra es correcta. Mira, el capitalismo, como decía nuestro profeta Mujica, en sí mismo no es malo. El capitalismo podría ayudar incluso a que las arcas fiscales se llenen de impuestos, qué sé yo. Claro, lo que pasa es que acá en Chile ya no es capitalismo, aquí ya es un neoliberalismo descarnado, donde todo tiene precio, la educación, la salud, un niño, estas mujeres que caminan del norte o del sur por las autopistas, este señor que viene del norte achicharrándose para que le den unas migajas por la salud de su hijo. Son cuadros impresentables, ¿te fijas? O sea, el resto del mundo nos ve como qué, o sea... ¿El Cristo de Barrancas tiene una posición política definida? ¿Se casa con Sí, por supuesto, sí, por supuesto. O sea, en el fondo este Cristo es un Cristo que cree en la mirada de un país que se construye desde un Estado que protege al ser humano, que no fornica con las grandes transnacionales. Yo creo que ahí se desprende esta mirada más claramente de izquierda. ¿Quiere leer algo al respecto? Yo creo que acá hay una escena donde ya el Cristo... bueno, este Jesús y Saqueo que viene justo al que es muy corto, entonces son 5 versos. Hay una historia donde Jesús va caminando y arriba de un árbol está Saqueo, que es muy interesante, Saqueo saqueano. Y Saqueo era un tipo de este mundo justamente que estamos hablando, ¿no? Capitalista, el mundo era como un prestamista, Saqueo. No lo quería mucho por lo mismo, porque era muy cicatero. Sin embargo, este Saqueo como que se convierte, y dice así, Jesús y Saqueo. El empresario Saqueo, a pesar de trepar a lo alto de un sicomoro, no pudo escapar a la voz de su conciencia. Y entonces Saqueo dejó de saquear al Estado y saqueó su propia caja fuerte. Entonces, claro, aquí este Saqueo finalmente se va detrás de este Cristo, o sea, o de esta idea, ¿no? Que sería muy bonito que ¿Qué elemento debe una cierta, mirando desde el poema, por supuesto que usted no acaba de leer, una cierta necesidad de mayor solidaridad, tal vez en cierta clase aquí en Chile? Bueno, un poco tú me decías también, cuando me presentaba mi calidad de profesor también, me preguntaba muchas veces cuál es mi misión en educar. Yo trabajo en el Barrio Alto, en Vitacura. Y usted es profe de los cuicos, disculpe que lo diga de esa forma. De los cuicos, claro, profesor de los chiquillos de la clase ABC1. Claro. Que yo digo que a veces son uno, que a veces en realidad son 2, son 3, pero esos niños
¿qué puedo aportar? Y ahí yo creo que esa es la palabra clave. O sea, uno tiene que transmitirle finalmente a esos cabros la solidaridad, pero de verdad, po. No esa solidaridad que vinculamos con la dádiva, con lo que me sobra. Y fíjate tú que he tenido a lo largo de mis años allá muchos estudiantes que se han dedicado a la pedagogía, a la antropología, a la sociología, a contrapelo de lo que la familia quiere, que muchas veces no les gusta que estos niños estudien estas carreras humanistas con una mirada política más de izquierda o una mirada más progresista, no sé cómo decirlo. ¿Usted tiene la culpa de eso, tal vez? Yo creo que somos responsables, muchos de los profesores que hemos estado en esos espacios, y los poetas, los artistas, los escritores que a través de nuestra boca logran acercarse. Porque yo creo que todos los jóvenes son intrínsecamente justos, los jóvenes son intrínsecamente bellos, no están contaminados. Nosotros con los años vamos llenándolos de esto, ¿no? Como costra de poca solidaridad. Y bueno, yo pienso que ahí está nuestro, o por lo menos el sentido de mis clases, porque me he preguntado, porque es mejor bajo acá donde vivo yo, pero creo que hay una misión también, una misión ahí. Una misión, esa palabra es palabra interesante porque yo recuerdo entre todas las conversaciones que hemos tenido aquí tal vez en alguna entrevista o en el Centro Cultural también, donde, por cierto, somos parte, entre comillas, de la misma organización política territorialmente hablando, esta suerte de apostolado que tiene el poeta un poco, ¿no? Como llevar un cierto mensaje tal vez. Igual siento que no necesariamente tiene que ser así. Un poeta puede hablar de las nubes, de las estrellas, del sol y perderse mirando el cielo, pero hay una cierta... un Cristo de barro, por decirlo de una forma. Hay una necesidad de ensuciarse las manos. Claro, bueno, por eso también la diferencia entre, de nuevo, el Cristo del Elqui, que el Elqui es como el sinónimo del despegue, ¿no? No, este está en Barranca, ¿no? Se ensucia las patas, el barro. Lo siento más humus, más de ahí viene humano, ¿no? Más terrestre. De hecho, es un Cristo incluso hasta medio vulgar. Por ejemplo, acuérdate cuando acá yo te leí un poema que seguramente despierta la cierto escozor, incomodidad, claro. Hay una parte en la Biblia donde le dicen a Cristo, ¿cómo puedo yo ser salvo? Que era un tipo que sabía mucho de la Biblia, ¿no? Se llamaba Nicodemo. Entonces, Jesús le dice, mira, tienes que nacer de nuevo. Y como él no entendía la metáfora, le dice, pero ¿cómo voy a volver al vientre de mi madre de nuevo? ¿Cómo voy a volver al útero? O sea, literalmente lo mandó a la concha de su madre. No cachó nada el Nicodemo, no cachó nada el Nicodemo. Entonces, al final, en este poema está ese fenómeno, Nicodemo, versión de los evangelios apócrifos. Cuando Jesús anduvo entre los arenales del Mapocho, se acercó un tal Nico, doctor de la ley y de la Torá. Le preguntó cómo podía ser salvo. Entonces el Mesías, al ver la sapiencia de Nico, le dijo, anda a la concha de tu madre. Entonces el Nico entendió, por fin, que debía nacer de nuevo. Claro, entonces esa vulgaridad que tiene este Cristo, a diferencia del Cristo del Elqui, que es un genio, pero tiene eso, ¿te fijáis? Tiene esa cosa más espontánea, no sé. ¿Cuántos años tiene usted, profe? 58. ¿Vivió en estos barrios cuando no era Cerro Navia? Todo, claro, por eso llamo Barranca. Yo vivo y en esa vida se produce desmembrar este órgano que era tan potente como Barranca y lo cercenan. ¿Qué vio usted cuando vivió aquí? ¿Qué vio usted? ¿Cómo lo vivió? Bueno, recuerda que los niños vemos de otra manera las cosas. Yo, claro, cuando fue el golpe yo tenía 7 años, cuando fue el primer recuerdo fuerte que tuve yo. Es curioso, siempre por los libros. Yo estaba en segundo básico, el 72, primero básico. No, 72, el segundo básico. Había ganado un premio yo. 72, segundo básico. ¿Ya? Bueno, había ganado un premio, 72. un libro, primero básico, que mantuvo, imagínate, la histórica que mantuvo. Claro, y el romancero gitano, Feliz, yo en primero básico. Y ahí pasó a segundo básico, el 73. Y el primer golpe fue que algunos profesores ya no estaban, seguramente detenidos, o a lo mejor detenidos desaparecidos, yo habría que buscar.
Pero lo más relevante fue también para mí que ese año, que también era muy buen alumno yo, no recibí ningún libro. No había ningún libro, ya no había libros, no había cultura. No. A mí eso me impactó cuando niño. Fíjate tú que los crímenes, totalmente de acuerdo, gente que yo vi que ya no estaba, aquí cerca de mi casa, bueno, que hay personas desaparecidas. Pero a mí cuando chico lo que me marcó fue también la desaparición de los libros. Un Estado que ya nos abandonó, que yo antes había libros en todas partes, en los kioscos, a precio de huevo, a precio de una cajetilla de cigarrillos, y después nunca más. Los libros eran ya como un... Bueno, hoy día dicen que hoy día el libro es también una mercancía, ¿no? Sí. Ya no es parte de un elemento básico, como lo considera la UP. Ahora es también un objeto para comprar. ¿Cuál es su noción tal vez más crítica de este cambio epocal, generacional, de sentido común entre estas generaciones que vienen como arrastrando este recuerdo, esta experiencia, tanto previa al golpe como el golpe militar, y con las nuevas generaciones? No sé si usted tal vez tenga ahí una visión de ese cambio. Bueno, yo creo que como todas las cosas en la vida son complejas, ¿cierto? Multifactoriales. Por una parte, yo soy de esa generación que se nos ocultó por el mismo dolor, por lo que significó. Estoy hablando del promedio, soy una persona promedio. Yo no fui, mi familia no fue militante política ni de izquierda ni de derecha, una familia promedio. Y resulta que todas estas personas, mis padres, seguramente mi madre, mi abuelo, nos ocultaron muchas cosas de lo que pasó, cómo fue. Había un silencio. Por eso Zambra, por eso esta generación nueva, hablan de una generación que tuvo que como reconstruir por la televisión, por la radio, por lo que leían, por el encuentro universitario, lo que pasó. Y empiezan a pasar todas estas novelas autoficcionales, que son autobiografías, recreando todo esto, ¿ya? Eso me pasó a mí. O sea, yo tuve que reconstruir esa historia que pasó. Llego a la universidad y ahí me encuentro con todo esto que había pasado con más fuerza. Y por una parte, es triste porque un pueblo sin memoria no tiene futuro, ¿no? Entonces, por una parte creo yo que es muy triste que la memoria no exista, que se combata la memoria. Que cada vez que alguien quiera recordar algo se le trate de que anticuado, resentido, que viejo, que resentido. Esa es la palabra que se usa. La memoria no tiene nada de resentimiento, la memoria es lo más legítimo. Entonces, por ese lado, la crítica, ¿no? La crítica a una generación que no ve esto con buenos ojos. Pero esa generación no son los jóvenes, son los viejos de derechas que no quieren que la memoria se instale. Y por otra parte, estos jóvenes que yo creo que igual ellos valoran la memoria. Y mis alumnos, cuando uno les habla del concepto y lo entienden y miran para atrás y se dan cuenta de las atrocidades cometidas, como jóvenes se dan cuenta que esa memoria hay que rescatarla. ¿Okay? Y la otra parte, la contracara, es que también a veces nosotros tenemos que buscar la justicia ante todo, buscar la memoria ante todo, pero también renovarnos. ¿En qué sentido? Lo que hablamos recién, ¿no es cierto? Nuestra izquierda, nuestra forma de ver, se ha quedado en los laureles atrás. Por ejemplo, hoy día la derecha, ¿qué manera de ocupar las redes? ¿Qué manera de usar los fake news? ¿Qué manera de usar? Y nuestra mirada, todavía en el modelo antiguo del facsímil, el diario, del papel. Yo creo que estas herramientas, como el podcast y otras más, deben ser usadas a diestra y siniestra para poder contrapesar esta hegemonía de la derecha en los medios, en las redes. Sí, digamos, si tuviésemos no solamente usted como el poeta que encarna la voz del Cristo de Barranca, sino si tuviésemos al Cristo de Barranca, ¿qué le diría a los jóvenes este Cristo? Sabemos que es medio chucheta tal vez, pero... Chucheta, bueno para el deseo, pero... No, yo creo que lo que le diría es algo muy sencillo nomás. Bueno, primero, no buscar el éxito en el sentido de ser uno iluminando, sino ser muchos. Ser más solidario. O sea, todo logro de ser colectivo. Y te sentirás bien.
tu logro individual es como triste, porque significa que opacaste a otro. Y eso es lo que está pasando hoy día. O sea, yo brillo porque otro quedó en la oscuridad. La misma prueba PAES, unos pocos entran, otros no entran. Hoy día el mercado lo regula todo. Entonces, me destaco para que el mercado me elija y ser el mejor profesor y los otros quedan sin pega. No, el Cristo dice, el trabajo es colectivo. Sentirse bien con un equipo de trabajo, que todos puedan tener acceso a eso. Y lo otro es meterse, como decías tú al principio, en esas experiencias antiguas, el juego colectivo, dejar un poco las redes, esas redes tontorronas que todos lo tergiversan, ¿no? Hoy día hay un montón de alumnos hablando cosas que no tienen base, no tienen una fuente. Uno dice, bueno, ¿quién dijo eso? Bueno, me lo dijeron en las redes. Entonces, yo creo que es un tipo informado a través de... Y muy colectivo, ¿sí? Una mirada colectiva de todo. La felicidad es colectiva. Y el Guillermo Gatica, profesor. Bueno, el profesor siempre le va a pedir a los estudiantes que estudien, que lean hasta que les dé hipo, lean todo lo que caiga en sus manos, ¿ah? Tanto escritor, hoy día tienen acceso como nunca a tantos libros. Fíjate que hay unas páginas maravillosas donde bajan PDF para allá. Mobi, ¿cuánto es la otra? EPUB. Estamos en el reino de Dios. O sea, parece un poco curioso, contradictorio, porque no hay libros en mucho la calle. Escritor, poco lector. Pero claro, entonces también eso es lo otro. Que hoy día, alguien me decía una vez, claro, es tanta la información que es como no tener nada. Es otra técnica. ¿No? Tienes todo y no tienes nada, porque no están los motivadores. Claro. Fíjate tú que no es curioso, pero en nuestro propio gremio o colectivo de profesores no hay lectores. No todos los profesores leen. Yo voy a ser honesto. Yo tengo algunos conocidos, profesores, bueno, usted partiendo, pero tengo amigos que son como congeneracionales que tampoco leen. Y una weá que a mí me... Disculpe la grosería, pero está bien, una weá que a mí me vuelve loco. O sea, yo creo, todos los poetas y uno que se define como poeta tienen que ser lectores empedernidos. O sea, no hay forma de no serlo. Pero claro, cuando veo incluso a los poetas actuales, también veo que leen nada. Es que no quieren ensuciar mi estilo. No, al contrario, pues yo creo que a eso es lo que vamos, porque ¿de qué estilo estamos hablando? Sí, mira, el Cristo es el que lo que menos quiere es ser famoso. O sea, Cristo de Barranca. Cristo de Barranca, perdón. Tú me dijiste entretenido que eres mi amigo, te gustan algunos poemas, pero no es la idea uno. Entonces, ¿qué estilo en el que 8 cuartos? Hay que contaminarse nomás. Leer mucho, claro, sí, eso es claro. Hay que meterse al mapucho de alguna En algún forma. momento aflora un estilo, porque después que tú ya has mirado otro, es como ponerse en la espalda de un gigante. O sea, yo si no hubiera conocido a Nicanor Parra, a Pablo de Roca, imitando esa prenda a Bertoni, a Redolés, no sale el Cristo de Barranca, que es una mezcla de todo esto. Pero no es la intención de imitar, porque ahí te sale algo horrible. Claro. Tú lees y de repente hay como una fuerza interior que te dice ya tienes que escribir algo. Y ahí aparece. Es totalmente razón eso. ¿Algún otro poema, profe, para que nos ilustre? Bueno, a mí me gusta mucho cuando el Cristo echa a patadas, ¿cierto? A los mercaderes del templo, ¿verdad? Expulsión de los mercaderes. Este ha sido un podcast contra todos los mercaderes. Ahora, yo sé que hay mercaderes muy honestos que ganan su plata, venden sus productos. Sí, por supuesto. Pero cuando se coluden, es allí el problema. El problema no son los pequeños mercaderes, el problema son los grandes. Los grandes mercaderes, que se coluden y tienen los pobres mercaderes ahí de rodillas. Expulsión de los mercaderes del templo. El Cristo de Barrancas, látigo en mano, expulsó a los mercaderes de la salud, a los vendedores de remedios coludidos, a los médicos que ven más el bolsillo que las úlceras supurantes, a los dueños de las ISAPRES que dejan en la calle a los leprosos y cancerosos. Látigo en mano expulsó a los mercaderes de las escuelas que lucran con los silabarios, con los aprendizajes, con los recreos. Expulsó a los mercaderes del templo, ese templo que es el cuerpo de las pequeñas niñas profanadas. Expulsó a los proxenetas de 10 de julio. Látigo en mano expulsó a los mercaderes que lucran con la muerte, que le niegan 1 metro de tierra a los deudos que esperan enterrar a sus muertos. Expulsó a los mercaderes que cierran en guetos a familias completas. ¿Dónde jugarán los niños? ¿Dónde soñarán los adolescentes? ¿Qué sueño cabe en 40 metros cuadrados?
látigo en mano, expulsó a los mercaderes de la religión que venden el perdón desde púlpitos de mármol. Muy Es la bueno. expulsión de- Muy bueno. Muy expulsión, bueno. claro. Bueno, Parra, ya que tú lo has citado varias veces, también pues, pone este Cristo que hace sus sermones, ¿no? Usa la ironía. Este es más picado, este Cristo está más picado. El Cristo de él que a rato lo encuentro como políticamente correcto. Hay mucho humor en el Cristo de él. Y este no está para reírse, este es como que está choreado. Ya. Usted tiene una noción de la poesía, digamos, por lo que le estoy escuchando ahora, siento que ahí hay un cierto conflicto tal vez entre dos almas que coexisten en la poesía chilena. ¿Cuál es? No sé si su problema, pero al menos sí su juicio sobre el alma, digamos, de Nicanor Parra. Al fin y al cabo, uno mismo, y también lo digo como poeta, su rostro y la imagen de Parra, por decirlo de una forma nomás, contaminó toda la poesía chilena a fuerza de ironía, sarcasmo, claro, y antipoesía. Ahí usted tiene una noción de ese fenómeno que fue. Lo que pasa es que es como la fuerza de gravedad, po. O sea, por eso también Parra y la genialidad de él es que él sale, antes que él habían dos magnetos, ¿cierto? Que estaba la poesía mistraliana, Claro. ¿cierto? También un poco mística, también feminista, y estaba esta cosa de Neruda, ¿no? Telúrica, ¿no? Comprometida con el partido, bueno, y él está al medio. Entonces, claro, ahora imagínate a mí qué me queda si ya están todos los polos cubiertos. Entonces, imposible, uno gira en torno a eso. Pero lo que sí uno debe rescatar es un consejo que dio Parra, decía que no hay que ser tan gracioso. La antipoesía no es graciosa. No. Porque sepan ustedes, y aquí aparece el profesor de lenguaje, que la palabra anti no significa contra. No. En español, la palabra anti no significa contra, como ocurriría en inglés. Un antitanque no es un arma contra tanque. El antitanque sería una citroneta con una manguera lanzando Coca-Cola, por ejemplo. Porque es lo contrario a un tanque. Sí. Pero sigue siendo un tanque. No es contra el tanque, es un tanque al revés. Entonces, el antipoeta no es que esté contra la poesía. Es un poeta distinto de cómo se concebía. Entonces, el poeta lúdico, a lo mejor, chistoso, que no se jura el cuento de que su poesía lo va a liberar. Es un poco Parra. Entonces, un poeta que no tiene miedo a mostrar las costuras del traje. Claro, y este poeta, entonces, claro, en el fondo yo creo que lo que uno busca acá es que este Cristo no sea tan chistoso. Porque entonces, ahí claro, a mí me encanta cuando la gente se ríe. Es una deformación mía también de vida. Me gusta que la gente se ríe, lo pase bien. Y hay mucho de humor, pero al rato también siento que este Cristo es medio picado. Entonces, está un poco molesto por lo que está pasando. Así que por eso creo que este es el libro más serio, entre comillas, o sea, más denso. Y en este poemario, ¿hay algún poema que a usted le parezca particularmente tal vez más jocoso, tal vez más picaresco? Bueno, lo mismo que el que leí de Nicodemo, el que más me gusta a mí es de la cita con ángeles. ¿Ya? Porque todos hablamos de los ángeles, ¿cierto? Son maravillosos los ángeles. Lo imaginamos extraordinario, con espadas de fuego. Bueno, dicen que un ángel puede matar a miles de personas en una mañana, en un rato. Pero los ángeles de este Cristo, mira cómo son. Cita con ángeles. Todo ángel es terrible, dice Rilke. Pero los ángeles de por acá tienen olor a naftalina. ¿Por qué nos mandan ángeles de segunda a estas tierras de Comala, vestidos de andrajos? ¿Por qué nos mandan al arcángel Gabriel con su porte gallardo y su resplandor apocalíptico? Este ángel no tiene ni un brillo. En lugar de relámpagos tiene una linterna china. Y en lugar de su mirada furibunda, trae unos lentes potos de botella. Se gatón el ángel. Y parece que tiene problemas a la próstata. Porque antes de darme su mensaje celestial, me pidió permiso para echarle la corta. Cada vez un poco me gusta mucho este bueno, el ángel. Claro. Ahí hay alguna cierta intención contemporánea, que al menos yo lo he notado, digamos, leyendo a los poetas actuales, como una cierta intención como de subvertir esta imagen de la poesía que no logra ser quitada de en medio. ¿A qué me refiero? Digamos, Parra lo intentó con la antipoesía, ¿no? Intentó creó o le dio forma a un género que ciertamente ya tenía harto como antes de él, sí. Ya había mucho,
pero él le da esta forma y lo llama antipoesía, como de desacralizar la voz del poeta, un poco, o el poema mismo. Pero siento que Parra, en una visión personal, no lo logró. Siento que creó un género, pero no removió lo suficiente al propio género de la poesía como para desacralizarlo un poco. De hecho, cuando, por ejemplo, yo veo a la gente común y corriente, la gente sigue viendo a la poesía como esta voz que clama desde arriba, como esta voz que describe de alguna forma lo real. Casi que yo que publico poesía en redes, como que me han dicho, eso es describirlo, estáis describiendo nomás, así como yo entro por la calle y la calle se me abre y bla, 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 bla. Pero igual siento que hay una tendencia contemporánea hacia esa dirección, ¿no? Hacia seguir este trabajo de la desacralización de la poesía, volver al poeta algo más terrenal. ¿Usted ¿Cómo usted se consideraría ciertamente de lo que hemos hablado, un poeta terrenal, un poeta mundano? Bueno, primero con respecto a la primera parte de tu exposición, claro, Parra hizo todo un trabajo, porque antes que él ya había un trabajo interesante, Los Poetas Malditos, por ejemplo, ese poema Los Piojos de Baudelaire, son antipoemas. El mismo Machado con el poema Las Moscas, siempre ha habido estos poetas que cantan, porque hay dos principios, ¿no? Lo dionisiaco y lo apolíneo. Entonces lo apolíneo sube y lo dionisiaco va hacia la tierra. Claro, yo creo que yo soy un patipe. En vez de patipelado, soy un potipelado. Soy un potipelado. Es decir, no me creo poeta. O sea, soy un tipo que escribe nomás, que por ahí lo he puesto, me nutro de las voces de la calle. Claro, no, yo soy... Igual que poeta no dice eso cuando usted le pregunta a los poetas. Yo no me creo un poeta. Sí, pues el más desacralizado. Es que la gente te dice así, pero uno no se cree el poeta. De hecho, juego con ese glamour, pseudo glamour, porque no... Claro, no, ojalá la poesía volviera... O sea, todos los seres humanos somos poetas, ojalá la gente tomara conciencia de eso. Todos creamos una frase interesante al día, decimos una frase bonita a la mujer que amamos, o a los hijos, a los amigos. Y hay que recuperar eso, que la gente se siente empoderada y que la poesía sea de todos. O sea, al final, nada más interesante que eso, como decía al principio, ¿no? La felicidad es colectiva y la poesía debe volver a eso. Volviendo un poco a su labor pedagógica, ¿hay un miedo a escribir tal vez? ¿Hay un miedo al lápiz, al papel tal vez? Por supuesto. Hoy día, fíjate tú que es muy curioso, hoy día el lunes estábamos o martes ensayando una obra de teatro, porque aparte uno tiene también talleres de teatro, qué sé yo. Entonces hay un ramo que se llama taller de teatro y estábamos con unos alumnos, les pasé un guión en papel. ¿Ya? Y los tipos un poco más le pasaban el dedo. ¿Cómo se mueve eso? Un poco más le daban el dedo. Y se tuvieron, uno de ellos estaba totalmente, no sabe para dónde iba la hoja. Y yo estoy mirando, pero claro, es impresionante. Ahora llévalo eso al papel. Ya nadie escribe. O sea, todos digitan en sus tablets, en el colegio está una campaña contra el celular, pero en el celular, en tablet, todos escribiendo cosas. Y resulta que no pasa, algunos neurólogos han dicho que eso del papel, que es muy bueno, porque como que el conocimiento cuando pasa por la mano se queda con más fuerza, ¿no? El fenómeno del grafo. Hay algo ahí en el grafo, hay algo ahí en lo kinético también, la memoria kinética. Cuando uno se mueve y memoriza un diálogo, se te queda más que si estuvieras leyendo. Lo mismo pasa con la escritura. A mí me pasa también y bueno, a estos niños les cuesta eso. No, olvídate, les cuesta mucho escribir, pero hay talleres que hacemos para que ellos logren soltarse. Y yo te digo que a mí me pasa, yo cuando estoy en el computador salen palabras distintas cuando estoy en el papel. Porque ahí como que, no sé, pero en el papel fluyen otras palabras. Así que hay que volver al grafo. Totalmente de acuerdo con usted, profe. Este libro, ¿cómo lo conseguimos? ¿Cómo llegamos a él? Bueno, este libro en realidad... Este libro, como ustedes sabrán, es un libro de autoedición, pues, tiene pocos números. Por ahí un amigo me tenía la paletera me parece que una página, edicionesondemand.cl. Claro, pero en el fondo es mejor que se contacte directamente con el poeta, ¿no? Claro, más barato se lo llevo ahí al lugar donde esté, en el metro, generalmente no sé. Pero no soy tan bueno para vender libros, así que... Pero contácteme, no sé si tú puedes dejar ahí después ¿Tiene Instagram usted? ¿O algún medio de comunicación? Yo creo que lo más fácil es el correo. Claro. Gatica.g. Gatica.g.
@gmail.com. Punto G. Después me di cuenta. Después que hice, me di cuenta de lo camasútrico del nombre. Bueno, gatica.g@gmail.com. Y me dice ahí, profesor, quisiera... Porque por si algún profesor me está escuchando este podcast y quisiera ir a leer con los alumnos, a lo mejor una conversa. Y me encanta eso. Hace poco fui aquí al CRE, que es un colegio de Cerro Navia. Mi experiencia como profe, mi experiencia como poeta, según la opinión pública. Y es bien enriquecedor, muy bonito. Porque uno no va con este discurso de aquí te los traigo Peter, sino que qué nos pasa, ¿no? Taller de poesía. Así que hay un buen contacto para... Todavía no terminamos, profe, así que no se acomode. Yo lo quería llevar a, digamos, una última parte, tal vez, como para traer un poco también a la contemporaneidad y a los fenómenos que están ocurriendo en la escritura en general. Yo he visto mucho, e incluso uno también lo ha practicado de repente, esta cosa de los haiku, que se están volviendo bien populares. Sí. O sea, para la gente que no sabe, los haikus son una expresión poética japonesa, cuyo fin tiene una estructura de 5-7-5. Son 5 sílabas primera línea, 7 sílabas la segunda línea y 5 sílabas la tercera línea, y tiene como intención al menos capturar la estética de un momento. Por lo general en Japón se hace más como el clima, como las estaciones, pero obviamente como malos occidentales que somos, siempre adaptamos las cosas malamente a nuestra cultura y salen ciertas cosas bellas. El Cristo de Barranca también escribió haiku. Claro, es curioso porque cuando uno en realidad escribe cosas y de repente te invitan a una feria, porque esa es la suerte de este libro, que fue lanzado en una feria del libro, mira. Y resulta que ahí tenía harto material disperso también, cosas del Cristo, del Elqui, otras cosas de la familia, y de repente tenía unos haiku escritos y no había cómo juntarlo, que había que juntar muchos poemas. Entonces, todo tiene una explicación charcha. El libro tiene que engrosarse. Claro, exactamente. No, por eso no hay nada, ni una poética, no. La única verdadera poética es una clase. Yo creo que las clases de lenguaje, matemática, de cualquier ramo, tienen una poética. Ahí en la clase uno se la juega como creador. Aquí salió una cosa muy rara porque le puse el evangelio apócrifo de los haikus, como que alguien descubrió después, como que el Cristo escribió uno, pero no se sabe si lo escribió él. ¿Cuántos haikus son, profe? Bueno, aquí yo puse varios, eran como 20 y tanto, a ver. No, 15. ¿Le parece si lo puede leer completo? Vamos a leer los haikus para captar como que son momentos captados por el poeta, por la poesía, ¿no? Adelante. El nazareno se allegó a las costas del litoral. Se acercó a las rocas junto a la caleta del Quisco y comenzó a pensar en Alfonsín Storni. Entonces, rodeado de sus discípulos, pescadores, comenzó a recitar sus haikus. Las olas corroen las rocas, como mi memoria derriba la indiferencia. Solo la espuma conoce el secreto de la transparencia de las olas. Las olas traen las voces distantes de nuestros desaparecidos. Sobre las olas cabalgan raudas las palabras no dichas. Los enamorados cuelgan en el horizonte sus esperanzas del futuro. El mar no sucumbe a pesar de nuestras penas. El mar no sucumbe a pesar de nuestros crímenes. El océano es depositario de sueños y terrores humanos. Solo los pescadores atrapan en sus redes trocitos de calcio de los desaparecidos. Las escurridizas líneas del horizonte es el límite de nuestra bondad. Frente a la inmensidad del mar reconocemos por fin nuestras debilidades. Calla, me dice el mar, en cada bocanada de agua salada. Calla las palabras, es hora de escuchar el agua. Limpiemos nuestras heridas con la espuma y la sal. Dejémonos acariciar por las olas. Escribimos sobre el mar porque nuestras lágrimas son saladas. Wow. Oye, no eran tan penca los haikus. No eran tan penca los haikus. O sea, no es apócrifo. Son palabras reales. Palabras de Cristo Barranca. ¿No? Interesante. Haiku, claro. Es complejo. Uno dice son 3 versos. Pero como decías tú, claro, el haiku es
coger el instante, el momento preciso. Claro, pero los japoneses están a otro nivel. Sí. Ellos tienen una sensibilidad. Pero aquí se parece un poco, ¿ah? Pero aquí es más político, ¿te fijaste? Sí. El mar con nuestros desaparecidos. Claro, por eso vuelven los trocitos de calcio. Sí, es interesante un poco ahí el haiku porque termina en esta como evocación de un instante. Y además el instante no está vacío, porque el instante tiene múltiples referencias, tiene muchas emociones que se mezclan. Si bien como el haiku original es una emoción, o sea, es una impresión. En cambio, nuestro occidentalismo yo creo que nos hace siempre referenciar constantemente otras cosas. La mente de mono un poco, saltamos de aquí para allá, de allá para acá, de allá para acá. Claro, somos medio hipertextuales. Sí. Como que están en varias partes de la vida. A veces hay que quedarse un rato ahí. Claro. Mirando las olas. Las olas. ¿Un mensaje para los poetas del futuro? No, yo creo que lo fundamental es ser fiel a ti mismo, como dicen muchas de las frases. No traicionarse. ¿Ah? Decir lo que uno piensa, pensar muy bien lo que uno dice. Pero eso no significa que tú no puedes cambiar. O sea, también uno podría porque también anquilosarse en algo, que la razón, que la belleza te hagan descubrir cuáles son los derroteros válidos. Pero vuelvo a insistir, reconócete también en tu compañero de trabajo, en tu amigo del barrio, reconócete en la colectividad. Yo vuelvo a insistir en eso. Vamos a crecer en la medida en que vivamos nuevamente en comunidad. Esa palabra comunismo que da tanto miedo es la clave, finalmente. Somos una sociedad, el ser humano no puede existir sin otro socio. Sin otro socio, significa hermano al lado. ¿Ah? Así que los poetas que se dediquen a la poesía, que esa poesía ayude a liberar, que ayude a rescatar la memoria. Que escriban con un sentido y no solamente porque escriben lindo. Exactamente. Con la fuerza de la razón. Con la fuerza de la razón. Bueno, profe Gatica, poeta, profesor de lenguaje, amigo. Su libro lo pueden adquirir contactándome y yo le hago el gancho ahí Además, con el profe. Correcto. Muchas gracias por haber escuchado, a toda la gente que escuchó, a la gente que vio. Que tengan un excelente día. Así es. Y ánimo. Ánimo, que la lucha continúa. Muchas gracias, profe. Gracias a ti, Cristian.